Muy buenas noches, Creepers. Espero que se encuentren de lo mejor. Esta vez vamos a hablar sobre un tema que ha generado mucha polémica. Les traigo una recopilación de historias sobre un tema bastante especial, un tema que ya hemos tratado en mi TikTok. He visto de hecho que mucha gente ha probado las historias que cuento en TikTok, estas historias cortas sobre animales actuando como humanos. De hecho, todas en su totalidad han sido de ustedes. Les he pedido que me sigan y me escriban sus historias cortas a mi Instagram, que se los dejaré en la descripción de este video. Pero esta vez son historias un poco más largas y detalladas, que seguramente van a ocasionar una que otra pesadilla. No recomiendo que escuchen estas historias personas que se sugestionen con facilidad o personas menores de edad. Todas estas historias son de gente que me ha escrito a mi correo que ven en pantalla. Si ustedes tienen una historia que quieran que aparezca en un próximo video, escríbanlo justamente ahí. Los estaré leyendo. Sin más dilación, comencemos. Hola, Extrent. Vi que estabas pidiendo historias sobre animales actuando como humanos. Y bueno, aquí te cuento la mía. En realidad no es algo que me pasó a mí, pero cuando me la contaron, me asustó tanto que dejé de dormir por unas noches. Mi tío tuvo una experiencia muy extraña con una de sus exnovias. Él nos cuenta que de joven fue muy fiestero. Cerca del pueblo de esta exnovia, acostumbraban a hacer fiestas una vez por mes en lugares muy poco civilizados, donde en particular eran fiestas raves. Estas fiestas donde se escucha música electrónica y uno se conecta con la naturaleza. No puedo explicar más porque sé que hay palabras censurables, pero sé que pueden entender a qué me refiero. El hecho es que estas fiestas duran toda la noche. Son fiestas que duran hasta el día siguiente. Mi tío nos cuenta que de regreso, el carro se les estancó en una subida. Eran cerros bastante pronunciados. Era común, de hecho, que los carros tuvieran ciertas complicaciones para pasar. No podías acceder con cualquier carro. Y mi tío tenía una camioneta de estas de batea, bastante vieja ya, pero que él decía que no le fallaba. Eran de esos carros de batalla que te sirven para todo. Pero esa mañana, de regreso al pueblo, se atascó porque en la noche anterior había llovido un poco. Ellos venían solos y su exnovia no sabía conducir, no tenía quien lo pudiera ayudar. La llanta ya había hecho un hueco y mi tío no era tonto, se sabía algunos trucos para este tipo de problemas, pero esta vez sí necesitaba ayuda. Se quedaron atascados por muchas horas esperando a que alguien pasara, pero no pasaba nadie. De pronto, a lo lejos, por la vereda ocasionada por el poco tránsito de algunos vehículos, mi tío vio como una persona vestida toda de negro. Él dice que veía a alguien simplemente caminando derecho. Aunque sabía que debía pedir ayuda, también sabía que no se podía confiar tan fácil de la gente. Estaban en un lugar en medio de la nada. Su novia se había quedado dormida, así que simplemente optó por cerrar con llave el vehículo. El problema fue que mientras más se acercaba esta figura negra, más mi tío se daba cuenta de que no era una persona, era una cabra, completamente negra caminando en dos patas en dirección hacia ellos. Él inmediatamente se metió a la camioneta súper asustado porque se contaba que en esa zona trabajaban mucho con la magia negra y rituales. Él no era tan creyente en ese entonces, pero su pareja sí. La expareja de mi tío tenía el sueño extremadamente pesado y no se despertaba con nada, más teniendo el cansancio de la fiesta y el de no haber dormido nada en un día entero. El único que pensó hacer fue rezar e intentar cerrar los ojos, porque contaba que, sea como sea,
Ver una cabra caminar en dos patas a cualquier persona le puede provocar curiosidad. Era extraño, y más en la situación donde se encontraba. Al cerrar los ojos, lo único que escuchaba era el poco viento y el sonido de los pasos sobre ese camino pedregoso en las montañas, aproximándose hacia la camioneta. Mientras más y más sonaban aquellos pasos, a mi tío le daban más y más ganas de abrir los ojos. Cuenta que curiosamente al escuchar solamente los pasos podía asociarlos como al de una persona, lo que hizo que su corazón empezara a palpitar más y más rápido. En ese momento eran aproximadamente las 12 de la tarde. El sol estaba bastante fuerte, pero él jamás abrió los ojos. Dijo que ganas no le faltaron, pero hasta que dejó de escuchar las pisadas, en una parte donde sus oídos indicaban que la cabra en dos patas estaba cerca de la camioneta, pegó su frente hacia el volante, a punto de llorar del miedo porque la cabra pronunció una frase que dejó a mi tío con los pelos de punta. Esta dijo: sé que me estás escuchando, cobarde. Seguido de esto, se volvieron a escuchar los pasos, pero esta vez alejándose de ahí. Alejándose a Dios sabe dónde. Aún recuerdo cómo se me erizó la piel cuando mi tío me contó esa parte, porque él cuenta las historias demasiado bien. Pero bueno, te cuento lo poco que yo recuerdo. Lo último que me dijo fue que esperó como 10 minutos y salió del carro a asomarse. Ya no había nadie, pero tenía tanto miedo que decidió esperar a que su exnovia despertara. Muchas gracias por leerme. Excelente trabajo. Saludos y buenas noches. Yo resido en Piedras Negras, México. Por aquel entonces tenía 22 años y un fin de semana nos organizamos mis primos y yo para ir a visitar a mi abuelo. Él vive en un rancho y es alguien bastante solitario. Llegamos sin avisar porque queríamos darle una gran sorpresa. Fuimos bien equipados también porque íbamos a acampar, así que la camioneta de mi primo iba repleta de cosas: casas de acampar, maletas y hasta un asador que se había comprado mi primo, el cual era bastante accesible para transportar. El abuelo siempre cuando éramos pequeños nos llevaba de campamento a todos los primos, y ese amor por la naturaleza llegó a nuestras vidas desde esos momentos que recordamos con mucho cariño. Siempre nos gustó mucho. Sumado a las parrilladas, nos consideramos amantes de la expedición y el contacto con lo natural. En fin, llegamos, sorprendimos al abuelo, montamos las tiendas de acampar para dormir afuera, encendimos el carbón. Uno de mis primos y yo fuimos a buscar leña y preparamos una excelente noche, con excelente comida y bebida. Nos quedamos hasta altas horas de la noche recordando viejos tiempos. Hablamos de la familia, de los amigos, de la vida en general. Contamos hasta historias de terror, hasta que todos, por obra del tiempo, nos fuimos cansando y nos fuimos todos a dormir a eso de las 2 de la madrugada. Algunos primos durmieron adentro en la casa del abuelo, y los demás nos dormimos en las casas de campaña. Para ponerlos más en situación, el terreno donde hicimos la reunión era bastante grande. Enfrente de nosotros había un parque de juegos ya oxidados. Era donde nosotros jugábamos cuando éramos niños. Había pasamanos, un carrusel, porterías de fútbol, columpios, había de todo un poco. También mi abuelo ahí tenía unas camionetas en reparación, y a un costado había una vereda que conducía hacia el río. De no ser por el sonido del agua y los animales del rancho, habría un silencio total. Un silencio de esos que no relajan, que al contrario de relajar, asustan bastante. El ambiente provocaba incertidumbre y soledad. A las 2 horas aproximadamente, cuando absolutamente todos estaban durmiendo, me dieron muchas ganas de ir al baño.
Se me había hecho raro que no me dieran ganas antes de ir a dormir, ya que es lo que siempre hago antes de ir a la cama. Pero esa noche no fue así. Así que salí de la tienda de campaña, abriendo cuidadosamente para no despertar a nadie. Hacía algo de frío y era una noche sumamente oscura. La única iluminación que había era obra de la luz de las estrellas y la luna. Pero lo que erizaba la piel, y reitero, era el silencio tan profundo. Me alejé un poco a uno de los árboles que estaban cerca de los juegos. Ahí mismo me alivié. Ahora lo único que escuchaba era el sonido de mi pipí caer en el tronco del árbol. Y me dio mucha pena por mi abuelo. En verdad se veía un sitio muy solitario. Me dio algo de lástima. Al terminar me quedé observando el horizonte tan oscuro y fortuitamente al fondo comencé a escuchar un chillido. Un chillido que podría describir como poco usual, pues no había ni viento y venía del parque de juegos. Pensaba que era un primo, así que me acerqué susurrando los nombres de ellos, pero no había ninguna respuesta, hasta que me acerqué demasiado y pude ver lo que estaba provocando ese molesto chillido. Puede que la gente lo vea gracioso, pero por Dios, comprendan la situación. Era una cabra que se estaba meciendo como si fuera un niño en el columpio. Se tomaba de las cadenas y sentada se mecía hacia adelante y hacia atrás. No puedo describir mi impresión al momento de darme cuenta de esto. Lo que sí puedo describir fue mi reacción al momento en que volteo a ver y empezó a chillar con el sonido tan característico de una cabra sufriendo, casi como si estuviera en un matadero. Gritaba de dolor y yo me fui de espaldas. Caí y salí corriendo disparado a la casa de campaña. Por miedo volteé hacia atrás a ver si esa cosa no me estaba siguiendo. Y no, pero lo que pude ver antes de que salieran todos exaltados fue que la cabra se paró del columpio y se fue caminando en dos patas de ahí. Todos me vieron pálido. Me metieron a la casa. Mi abuelo me dio un pan, porque aquí en México cuando hay un susto muy grande, es lo que la gente usa como método para tranquilizar a alguien. Pasaron 20 minutos. Todos reunidos esperaron a que pudiera explicar lo que pasó. Y se los conté tal cual lo acabo de hacer con ustedes. ¿Para qué decirles que la respuesta de mi abuelo no me gustó nada? Ni a mí ni a nadie. Él, aterrorizado, incluso con ojos llorosos, nos contó que una noche algo tocó a su puerta. Era la cabra que acababa de describirles. Se reía burlonamente y lo llamaba con la voz de mi difunta abuela. Hablamos con el abuelo de llevarlo a Piedras Negras, pero él se niega a dejar su propiedad a pesar del extraño suceso. Yo solo sé una cosa: jamás me voy a volver a quedar a dormir a casa del abuelo. Saludos, soy muy fan de tu contenido. Te comparto mi anécdota que ocurrió aproximadamente hace 7 años. En aquel entonces estaba de vacaciones en la preparatoria y fui a pasar parte de mis vacaciones a la granja de mis tíos ubicada en Monterrey. Mis tíos, como todos granjeros, tenían ganado compuesto de gallinas, pavos, vacas y varios cerdos. Al segundo día de la estancia en el lugar, decidí ayudarle a mi tío en las cosas que se le ofrecieran. Así que me pidió que fuera a buscar leña para cocinar malvaviscos en una fogata que haríamos más tarde. Aproveché para ir a explorar el lugar. Era boscoso. A unos minutos de caminar en aquella espesa zona, llena de muchísimos árboles, empecé a sentir escalofríos luego de que escuché pisadas a mi alrededor. Así que decidí apresurarme un poco a buscar leña.
En el proceso, escuché gruñidos de cerdo que estaban bastante cerca de mí. Esto empeoró más la situación. No había sol, hacía frío, la brisa soplaba haciendo un silbido tétrico en el ambiente, lo que no hacía más que hacer aún más macabro el asunto. Lo realmente aterrador ocurriría poco después, cuando vi a uno de los cerdos de mi tía frente a mí. Él me miraba fijamente, y luego de unos cuantos segundos, al parecer intentó sonreírme, ya que empezó a hacer gestos faciales que cualquier persona relacionaría con una sonrisa. El miedo se apoderó de mí y le grité a mi tío, pero no recibí respuesta de su parte. El cerdo, ahora con una sonrisa claramente dibujada en su rostro, se acercó más a mí y trató de darme cabezazos, pero no lo logró, pues yo retrocedí. Luego procedió a hacer varios gruñidos, pero ahora se escuchaban más extraños, aún con un tono aterrador, semejante al de una bestia de una película de horror. Y entre uno de sus gruñidos, al parecer dicho cerdo trató de decir mi nombre de manera casi inentendible, porque el cerdo lo decía a base de gruñidos. Sus ojos los notaba de platos oscuros, como si simplemente hubiera un vacío en su interior. Y eso fue suficiente para salir despavorido, huyendo del lugar. Mientras corría, podía sentir cómo aquel cerdo me seguía velozmente, pero en ningún momento decidí voltear hacia atrás. Al llegar a la casa de mis tíos, me vieron agitado y me preguntaron que qué me había pasado. Así que les conté mi experiencia. Me vieron con un rostro lleno de angustia y temor. Mi tío me contó que con anterioridad había visto ese mismo cerdo comportarse de la misma manera extraña, quedándose inmóvil por varias horas. Pero peor aún, lo había encontrado comiéndose un cuadro de Jesucristo que tenía pegado fuera de su casa, como si le molestara verlo. Mi tía mencionó que algunos días atrás el cerdo gruñía tratando de decir su nombre, así tal cual lo hizo conmigo. Luego de eso, el cerdo jamás volvió a aparecer. No encontramos huellas de su paradero. Desde entonces no se le volvió a ver. No sé qué habrá pasado. No sé qué era. O no sé qué se le metió al cerdo. Simplemente desapareció. Espero mi historia aparezca en tus videos. Saludos y excelente noche. Hola, me gustan mucho tus videos de animales comportándose como humanos, ya que se me hace interesante cómo hay gente que asegura ver a sus mascotas o animales comportándose de una manera antinatural. Yo siempre buscaba una respuesta coherente ante todo fenómeno paranormal, pero sinceramente, no sé qué decir después de esto. Tengo un tío que vive en CDMX, pero en su casa tiene diversos tipos de animales, como caballos, borregos, cerdos, vacas, gallinas. Esto con el fin de vender sus derivados y ganar un poco de dinero. Un día estaba realizando los cuidados de rutina a sus animales, cuando a lo lejos escuchaba que le gritaban por su nombre. Gustavo. Era como si le estuvieran hablando. Él simplemente respondió, «Mande», a lo que fue a la sala de la casa y no había nadie. Después revisó la cocina y tampoco, a lo que gritó, «¿Dónde estás?», buscando a su esposa, pues él pensaba que se trataba de ella. Después volvió a escuchar que le decían, Gustavo. pero esta vez se escuchaba en el patio, justo en su patio de atrás donde se encontraban las gallinas. Fue a ver y dijo, «¿Quién está molestando?». Él pensaba entonces que se trataba de algo paranormal, y cuando revisó, vio que era un gallo quien hablaba y le dijo, Yo maldito. Entonces se espantó y cayó de espaldas. Se levantó y salió corriendo desesperado de su casa, queriendo gritar y pedir ayuda, pero él relataba que al mismo tiempo se le iba la voz cuando trataba de gritar. Ni él mismo podía oír su voz. En eso llegó uno de sus hijos, le preguntó, «¿Qué haces aquí afuera?».
Entonces mi tío llorando le relató todo lo acontecido a su hijo. Él obviamente no le creyó, pero sí notó la inquietud de su padre. Mañana temprano me enseñas al gallo, me lo llevo. Al día siguiente tenía ya todo preparado para llevarse al gallo, pero revisando al corral, notaron que el gallo ya no estaba ahí. Se percataron desde la mañana porque no escucharon que cantara, pues era el único gallo que tenían. Esto lo relata mi tío a toda la familia. Algunos se burlan de él porque tenía la fama de tratar mal a alguno de sus animales. Otros familiares, en cambio, sí le dan seriedad al asunto y dicen que se trataba de un demonio o un nahual. Le sugerían. La historia que estoy por contarles sucedió en el pueblo de San Martín Hidalgo, México, a finales de los años 80. Este pueblo es conocido por sus leyendas y folclore, pero nunca antes había pasado algo tan turbio como lo que están por escuchar. Este hecho sucedió en una fiesta religiosa de pueblo, donde había juegos, puestos de comida y sobre todo bailes tradicionales. Se sentía un ambiente festivo. La gente bailaba y disfrutaba como hacía cada año para festejar al santo patrón del pueblo. Llegado un momento, hubo un cortocircuito y se fue la luz por completo. El lugar se encontraba totalmente oscuro. La gente estaba confundida, pero sucedió algo que inquietó a todos los asistentes. A pesar de que no había luz, la música se seguía reproduciendo a todo volumen, y para el horror de toda esa gente, un poste de luz se encendió de la nada y dejó ver una escena de lo más turbia que no podrán olvidar jamás. Se trataba de un perro y un gato parados en dos patas, mientras bailaban al ritmo de la música. Todos se quedaron petrificados. Había algo maligno en esos animales. Su aspecto era grotesco y a la vez humano. Todos corrieron despavoridos, empujándose los unos a los otros. Se supo que al día siguiente la iglesia estaba repleta y el padre dijo que eso fue una obra de algún demonio para ir en contra de la celebración católica que se estaba llevando a cabo. A día de hoy poca gente conoce este hecho, pues son muy pocos los que se atreven a hablar del tema en este pueblo. Muchas gracias si llegaron hasta aquí. Si les gustó el video, apreciaría mucho que le dieran pulgar arriba. Si no se han suscrito a este canal, háganlo y activen la campana de notificaciones para que sepan cuando suba un nuevo video. Coméntenme sobre el contenido o si tienen alguna petición en especial para que en un futuro no muy lejano contemos historias al respecto. No me queda otra cosa más que desearles una excelente noche y buenas pesadillas. Que descansen.